Padre, te damos a ti toda la gloria y toda la alabanza. Tú eres nuestro magnífico Dios. No hay nadie como tú eres el magnífico Rey. Aquí estamos congregados quienes pertenecemos, Señor, a tu casa, quienes hemos sido lavados, Señor, con la sangre de tu Hijo y hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Tú eres nuestro magnífico Rey. Y hoy te bendecimos, te damos gracias, te exaltamos y te suplicamos que podamos conectarnos de una manera definitiva con tu voluntad. Que podamos vivir en tu reino, Señor, de acuerdo a tus preceptos, dándote a ti toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Amén. Amén. Tengo un amplio público. No se asuste. Yo sé que usted está mirando la escena y está diciendo, ¿cómo así que no me fui si era presencial? Tranquilo. Hoy era virtual, pero estamos haciendo todas las pruebas porque como vamos a transmitir desde aquí también, 100% virtual, 100% presencial, tanto los martes como los domingos, entonces por eso estamos en nuestro amoroso escenario de nuestra casa, la que el Señor nos ha regalado. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Sé que hoy no tuvimos fotico, no tuvimos post, pero tenemos la información. Si usted la tiene, escriba, hola Pía, Clau, qué bueno verte, Claudia Marín. Ahí está Elisa, doña Mercedes, muy juiciosa, Dios los bendiga a todos. Y el tema de hoy es un tema trascendente, es un tema de actualidad, de necesidad. Dios responde a la necesidad de su pueblo, Dios responde de manera efectiva a lo que nosotros requerimos. Y lo de hoy es una respuesta. El clamor que gobierna. El clamor que gobierna, parte 1. Y bueno, antes de dar unos anuncios que nos van a ser dados por una preciosa hija de Dios que viene a subirse específicamente para dar esa información, quiero pues bendecir de manera especial a cada una de las mujeres, hoy en el Día de la Mujer, que pertenecen a esta congregación. Son un regalo de parte de Dios. Son mujeres virtuosas porque aman la palabra de Dios. Y sabemos que nuestro Señor nos ha dado sabiduría. Entonces las bendigo en el poderoso nombre de Cristo con sabiduría aumentada, que es conocimiento y amor a su palabra. Amén. Voy a pedir entonces a Thais que venga a acompañarnos para que nos dé 2 anuncios que son súper importantes esta semana. Bueno, buenas noches. Hola, linda. ¿Cómo estás? Rato sin verte. Sí, sí, sí. Buenas noches a todos, hermanos. ¿Así? ¿Está perfecto? Creo que sí. Creo que está apagado. ¿Así? Ahora sí. Ahora sí. Eso, ahora sí. Sí, ¿no? Un pequeño detalle. Estamos allá. Buenas noches. Bueno, hermanos, tenemos esta semana, hay cosas muy importantes en la nación. Y nosotros somos la Iglesia de Cristo. Y si Cristo estuviera aquí en la tierra, humanamente, seguramente estuviera moviéndose mucho, por tanto es nuestra labor también hacerlo, como Él lo hubiera hecho. Entonces, el domingo 13 de marzo son nuestras elecciones al Congreso de la República y nosotros como iglesia nos vamos a reunir el sábado para tener un tiempo de intercesión de 6:30 a 8:30. Ok. Inicialmente habíamos pensado un periodo más largo, pero lo que vamos a hacer es aprovechar más el tiempo, porque muchos de los que estamos tienen responsabilidades muy temprano el domingo. Entonces vamos a hacerlo de 6:30 a 8:30. Listo, entonces sábados 12 de marzo, aquí en el templo, de 6:30 a 8:30 vamos a tener un tiempo de clamor por lo que viene para la nación, para que nosotros podamos ser sabios en las decisiones que vamos a tomar como colombianos, porque eso pues tiene esas decisiones como iglesia nos competen. Y es nuestro deber estar clamando. Eso en 1. Y 2, tenemos nuestro
clamor al amanecer. Desde el 1 de mayo del 2020 que nacimos, entonces Hemos continuamos. seguido firmes. Por petición de Gustavo Jaramillo no hemos parado. Entonces, ese viernes tenemos un clamor muy especial porque es la continuación de lo que vamos a escuchar hoy por parte de la pastora Lorena. Efectivamente, de hecho podemos decir que esto que hoy comenzamos, que es el clamor que gobierna, va a tener 3 partes. La primera es hoy, la segunda es el viernes y la tercera es el sábado. Wow. O sea, vamos con todo. Exacto. O sea, así 3 para que no se quede duda. Exacto. Entonces, hoy esperemos que todos participemos los 3 días. Clamor que gobierna Ajá, parte 1. Clamor que gobierna parte 1, viernes 4:30 de la mañana. Clamor que gobierna parte 2. Y el sábado 12 de marzo, antes de las elecciones, el clamor que gobierna parte 3. Muchas gracias. Listo. Mire, eso se trajo la poderosa para que la invitara y todo. Gracias, nena. Amados, y como sé que usted está como que, uy, estas mujeres se activaron, mejor dicho, demasiado con esto, la palabra de hoy nos va a animar. En el nombre de Jesús, no solo nos va a animar, nos va a llenar de sabiduría para reconocer el tiempo que estamos viviendo y el rol que nos corresponde como hijos de Dios. El clamor que gobierna, parte 1. Rápidamente, nos vamos a ir a Romanos 13:1. Y vamos a entender el por qué es tan necesario que como casa de refugio, tú y yo, tomemos nuestra posición. Muchos de ustedes están pensativos, algunos me han escrito. Lore, ¿qué crees que pasará? ¿Qué pasará con estas elecciones? ¿Qué crees que pasará con las elecciones a presidente? Todo, mucha inquietud. Pero hoy recibimos palabra de Dios respecto a cuál es nuestro rol. Nuestro rol muy probablemente no será estar dándole mente, llenándonos de preocupaciones, de conjeturas, sino ser efectivos desde el lugar espiritual en el que se nos ha puesto. El clamor que gobierna. Romanos 13:1. Si ya lo tienes, por favor escribe amén. Sí, el sábado es de 6, estáis contestando, ¿no? Porque algunos tienen dudas. Aclaramos, viernes sí es 4:30 de la mañana, sábado 6:30 de la tarde a 8:30 de la noche. Entonces, voy a leer Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Este es nuestro pasaje eje del día de hoy. El clamor que gobierna. En el sentido con sinónimos, la oración que rige, que reina, que prevalece. La Biblia es muy explícita en aclararnos toda la relación que hay entre la autoridad y el reino. Y eso tiene mucha lógica, porque cuando nosotros hablamos de reino, estamos hablando de dominio, de gobierno. Y realmente, cuando nosotros miramos en Mateo 12:28 de manera muy específica, la palabra de Dios dice en el versículo 28 que si yo por el Espíritu echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Son palabras del Señor Jesucristo, en donde Él habla de la autoridad que Él representa al punto de echar fuera demonios y que aquellos que estamos bajo su autoridad echamos fuera demonios, y eso tiene una significación, y es que hay un traslado del reino de las tinieblas, del gobierno de las tinieblas, de la autoridad de las tinieblas a la luz, al reino de Dios, al gobierno de Dios. ¿Sí estoy siendo clara? Ahora, la Biblia es muy enfática en resaltar el principio de autoridad. Cuando llegan los momentos de las elecciones es cuando nosotros como que nos conectamos con esta realidad
de la autoridad, de que hay autoridades que rigen, que gobiernan la tierra y entonces nosotros comenzamos a decir, oh, pero ¿quién nos va a gobernar? ¿De dónde viene esto? Me va a tocar someterme. Pero es que la Biblia nos ha llamado siempre como cristianos a un rol muy activo en relación con la autoridad. Con la autoridad, con nuestra relación de autoridad con Dios, con nuestra relación de autoridad con quienes Él ha puesto espiritualmente, digamos que a nuestro cuidado, y las relaciones de autoridad civil, familiar. O sea, todo tipo de autoridad es un tema que se resalta en las Escrituras. Ahora, cuando nosotros hablamos de la autoridad divina, porque nos toca comenzar por ahí, vamos a desarrollar 3 puntos hoy. En ese clamor que gobierna, hay un primer punto que tenemos que tener todos muy claro, y ese primer punto es el principio de autoridad. Y ese principio de autoridad comienza con la autoridad divina. La autoridad divina, si lo podemos resumir, si lo podemos poner sencillo en palabras, podríamos decir que es el derecho de Dios a gobernar. Él tiene derecho a gobernar. Obviamente nosotros que pertenecemos al reino de Dios, Él rige nuestras vidas, gobierna por medio de su voluntad, de su palabra. Nuestra obligación como miembros de ese reino es obedecer a la voz, a la voluntad, a la palabra de Dios. ¿Me está siguiendo? Hay un principio de autoridad que nosotros no podemos ignorar. Y el cristiano que ignora que Dios es quien rige su vida, es quien gobierna su vida, es a quien le debe obediencia, sencillamente, dígalo a una voz conmigo, no es cristiano. ¿Ok? Nosotros tenemos muy probablemente que vivir un proceso de fluir en la autoridad, de reconocer la autoridad de Dios, de aprender a estar sujetos a su gobierno, sujetos a su reino, pero claramente este principio de autoridad es algo interno inicialmente. Es decir, el creyente reconoce la autoridad divina cuando asume su rol sumiso ante el gobierno de Dios, el gobierno de Cristo. El sujetarse a Cristo, el someterse a Cristo, el estar sumiso a Cristo, ¿qué implica? Obedecer. ¿Y obedecer qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahí es cuando nosotros como cristianos claramente nos tenemos que preguntar si yo estoy viviendo de acuerdo al reino de Dios. Porque yo estoy espiritualmente, si soy creyente, en la posición que Dios me ha colocado dentro de su reino. Me sacó de las tinieblas y me puso en el reino. Ahora, en la práctica, ¿en qué reino yo vivo? ¿Quién me gobierna? ¿Quién me gobierna? El principio de autoridad, la autoridad divina. ¿Quién me gobierna? ¿Quién te gobierna a ti? ¿Sobre ti tu sombrero de vaina, como dice un vallenato? ¿O tú reconoces que a ti te gobierna Cristo? Es decir, llega un momento en que el creyente maduro dice: Dios tiene la mano fuerte. Fuerte porque yo he querido ir por otro lado, pero Él me ha tomado y me ha sujetado y aquí estoy y voy siendo guiado por su voluntad. ¿Tú puedes decir eso? Amén. ¿Tú puedes decir eso? Yo de verdad espero, si tú que estás conectado, Lorena, Martín, André, Elisa, piense cada uno, por favor. Dios me ha gobernado, Él me gobierna, Él me ha tomado con mano fuerte. Yo donde estoy lo estoy porque Él quiere o estoy donde yo quiero.
A la final me llamo cristiano, pero estoy donde yo quiero, hago lo que quiero, soy libre. Algo de esto viene resaltándonos el Señor. El cristiano tiene libertad en Cristo, es decir, es libre del pecado y de la muerte. Soy libre de toda obra del enemigo, pero soy, como hijo de Dios, un ciudadano de su reino y me rige sus leyes. Prevalecen sus leyes sobre mí. Ahora, el segundo punto de hoy. El segundo punto de hoy es que existe ese principio de autoridad que ya vimos, la autoridad divina, pero hay un concepto que todo cristiano debe entender claramente y es la autoridad delegada. La autoridad delegada. La enseñanza de hoy no es larga, realmente es muy corta, podría decir que es más una reflexión. ¿Con qué ánimo? De parte del Espíritu de Dios, con el ánimo de que cada uno de nosotros pueda entender a lo que Dios nos está llamando con estos encuentros, parte 1, parte 2, parte 3, y no solamente para este tiempo, sino para el resto de nuestra vida. Tito 3:1. Segundo punto, autoridad delegada. Tito 3:1. Mire lo que dice el Señor. Dentro de todo este concepto de lo que es la autoridad, de lo que es la autoridad divina, de lo que es pertenecer al reino de los cielos, la soberanía del rey sobre su pueblo. Y mire el versículo 1 de Tito 3. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Esto comienza a ponerse un poco más interesante o preocupante, como usted lo quiera ver. Porque las escrituras me están diciendo que todo cristiano debe tener claro que él debe ser un ciudadano obediente. Nosotros debemos ser personas obedientes. Primeramente a Dios y en segundo lugar a toda autoridad delegada por él. Entonces, hablamos de la autoridad en medio de nuestros hogares, nuestros padres, hablamos de la autoridad en medio de todos los escenarios donde nos desenvolvemos, nuestros jefes, por ahí vi a mi jefe, ¿será que está por ahí o se fue? Yo soy muy juiciosa, ¿cierto? La obediencia es fundamental. Y pensamos también, ok, entonces, dentro de todo este ordenamiento de las autoridades judiciales, políticas, civiles, todo el cristiano tiene un deber de obediencia. Aquí lo dice, recuérdale que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a hacer lo bueno. Es decir, la única excepción en que el cristiano puede desobedecer a sus gobernantes es cuando es la única. Cuando vaya en contra de la palabra de Dios, porque es nuestra primera autoridad, es la autoridad divina, es la suprema, es la única. De resto, tenemos que obedecer. Ahora, cuando hay conflicto, entonces mire lo importante que es el rol del cristianismo en medio de una sociedad, en medio de un gobierno, de la política. Es un rol tremendo porque nosotros estamos llamados a obedecer. A obedecer. Pero entonces, como nuestra obediencia primero es al Señor, ahí tenemos algo y es que cuando se presenta conflicto entre la autoridad que nos está rigiendo y la autoridad divina, lo que va a surgir es persecución para la iglesia. ¿Me está siguiendo? Persecución, es decir, actuaciones en contra de los hijos de Dios.
actuaciones en contra del creyente. Eso es absolutamente lógico que sea el resultado de conflicto entre la autoridad terrenal y la autoridad divina. ¿Usted me está siguiendo? Amén. Ok. Si eso es así, comenzamos a preguntarnos cosas muy realmente relevantes. Porque si hay pueblo, si hay personas que deberían estar realmente enfocadas en quiénes son los que lo van a gobernar, somos nosotros. Porque nosotros ya tenemos un gobernante supremo que tiene una ley divina que nos rige. Luego entonces, si el gobernante terrenal va en contra de esa ley, nosotros no podemos obedecer. Entonces estamos directamente involucrados, directamente interesados. Todo este tema del aborto, por ejemplo. Y si un creyente, un médico creyente, se ve frente a esta situación, ¿a quién debe obedecer? Y con toda esta teoría de humanismo, del libre desarrollo de la personalidad, etc., viene y se levantan leyes en contra de esta libertad que tiene este profesional de elegir hacerlo o no hacerlo. Pues eso es lo que llamamos persecución, entre muchas otras cosas. Y viene una pregunta muy interesante, con Tai estábamos debatiendo antes de este tiempo, esta pregunta. Dice, si toda autoridad, porque la Biblia lo dice, lo acabamos de leer en Romanos, ¿cierto? ¿Alguien quiere leer Romanos de nuevo? Vamos a leerlo. Vamos a leer de nuevo Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores y escuche, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¡Wow! Entonces viene una pregunta y dice uno, bueno, si toda autoridad es finalmente impuesta por Dios, ¿por qué hay gobernantes que gobiernan en su contra? Porque la Biblia nos dice que a la final, el que tenga autoridad es porque Dios lo permite. Sí, se nos estalla la cabeza. ¿Quién siente que se le estalla la cabeza cuando piensa en algo así? ¿Quién piensa que cuando estos gobernantes que hacen tanto mal, o incluso los que están queriendo llegar, que vienen con su corazón directamente a hacer mal, y pensamos, bueno, a la final si esa persona llega, Dios lo permitió porque toda autoridad es impuesta por Él. Nadie puede tener autoridad si no la da. Entonces comenzamos a pensar, ¿cómo así? ¿Por qué hay malos gobernantes? ¿Por qué Dios permite que haya mal gobernante? ¿Tú alguna vez te has hecho esa pregunta? Sí. ¿Gusto? Sí. Tengo un público grande acá. Sí. O sea, me siento así, ¡hagan bulla! Flavio grita por allá que está con Juan. Gracias, esposo. El punto es que definitivamente cuando se ahonda en el conocimiento de la palabra, podemos concluir que el pueblo recibe el gobernante que merece o que necesita según el estado de su corazón. Esto es tremendo. ¿A alguien le preocupa mucho esto? Sí. A mí me preocupa mucho. A mí me preocupa mucho y le voy a decir algo. No vamos a leer la cita, pero anótela. En 1 Samuel 13:14, cuando Saúl es desechado por Dios, el primer rey de Israel, Samuel, el profeta que lo ungió a él y que luego ungió a David, le dice, no, mira, deja de estar hablando tanta cosa inútil. Definitivamente, ya Dios te desechó. Y Dios se hizo a un hombre para que gobernara
que es conforme a su corazón. Vea qué interesante. Vea qué interesante. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero resulta que el primer rey de Israel fue un rey que fue dado porque el pueblo de Israel le dijo a Samuel, que era juez, profeta y sacerdote, y le dicen, nosotros no queremos ya más este tipo de gobierno. Nosotros no queremos ya más ser gobernados por jueces. A ver, aclaro, el gobierno de los jueces era realmente un gobierno teocrático. El rey era Dios y gobernaba por medio de jueces, a quienes le enviaba su espíritu para que ellos con sabiduría rigieran al pueblo. Pero el corazón del pueblo, ¿cómo era? ¿Alguien recuerda? Yo sé que alguien recuerda. Pía, pero lo que pasa es que esto está atrasado, entonces después te veo tarde, en un minuto te voy a ver. Pero realmente, la palabra de Dios dice que en la época de jueces, cada hombre hacía como le parecía, así es más exacto, como bien le parecía. Es decir, que era un momento en que cada quien se gobernaba a sí mismo. Y esa gente que se gobernaba a sí mismo y hacía como bien le parecía, fue y le dijo a Samuel, ay no, estamos aburridos. Ay, mira los filisteos, ay, mira los jebuseos, ay, mira, todo lo que termina en seo tiene rey. Y nosotros queremos también tener rey. Y un rey que sea imponente, nosotros queremos un rey. Y la Biblia dice que el corazón de Samuel se entristeció y lloraba y Dios le dijo, ¿por qué lloras? Deja de llorar tanto. No te han despreciado a ti, me han despreciado a mí. Y ahí es cuando le habla de buscar a Saúl y ungirlo. Y Saúl era un hombre que sobrepasaba a todos los demás de hombros. O sea, un Gus. Pero Gus, tú eres un grande con corazón de David. Amén. Amén. Ahí está Giovanna ahorita cuando vea esto. Amén. Ahora, Saúl fue un hombre imponente. Un hombre que venía de la tribu de Benjamín. Un hombre que era lo que el pueblo quería. Fue nefasto, absolutamente nefasto para el pueblo de Israel. Saúl se comportó siempre como un hombre que no consideró a Dios por encima de sí mismo. Tanto así que siempre estuvo pendiente de agradar a las personas por encima de Dios. Ahora, Saúl significa, su nombre, fíjese, significa el deseado. Tremendo, ¿no? El implorado. Porque lo imploraron. Pero Dios les dio un rey, y esto lo creo, cuando en 1 Samuel es tan explícito diciendo que David era un rey, un hombre conforme al corazón de Dios, yo sí veo claramente el contraste. Puedo entender que a contrario sensu, Saúl era un hombre conforme al corazón del pueblo. ¿Se preocupa? Miramos nuestra nación, miramos lo que estamos haciendo, las decisiones que estamos tomando. ¿Cómo está el corazón del pueblo? Tercer punto. La influencia de la autoridad. Porque esto es tremendo. Nosotros decimos, ay no, pero es que nosotros pertenecemos al reino de Dios y a nosotros nos rigen la ley de Dios. Así es. Amén. Pero claramente estamos en la tierra, claramente estamos bajo autoridades terrenales y esas autoridades, como ya lo hemos visto en el punto anterior, alguna influencia tendrán.
Que en el mejor de los escenarios, si son autoridades que en su corazón no tienen al Señor, entonces la influencia sobre nosotros será persecución. Y 1000 veces mejor persecución a que nosotros cedamos, ¿no? Porque tenemos que agradar al Señor. Sin embargo, miremos 1 de Timoteo 2, del 1 al 2. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y mire el versículo 2. Por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos como quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Amén. Aquí hay una bendición grandísima. Nosotros, claro que al estar sometidos a un gobierno hay influencia, pero nosotros podemos por medio del clamor gobernar. ¿Estás entendiendo esto? Dios es el que puede vertir el corazón del hombre y los gobernantes no son la excepción. Todo lo contrario. A lo largo de las escrituras vemos que a la larga Nabucodonosor, Ciro, todo hicieron lo que el Señor quería que hicieran. Escuche, hasta el mismo Herodes. Hasta el mismo Herodes a la final, porque el Señor llamó a persecución a esa generación porque el Señor tenía que nacer ¿dónde? En Belén, porque tenía que nacer en Belén, estaba profetizado en Miqueas. Es decir, nuestro rol es poderoso, amados, poderoso. Aun cuando veamos que el pueblo en general tiene un corazón que nos angustia, porque es un corazón de rebeldía delante de Dios y decimos, Dios mío, esta nación, ok, hay un remanente. Hay un remanente que está bajo el gobierno de Cristo. Y ese remanente tiene un llamado. El llamado a orar, a clamar por los reyes y por todos los que están para que vivamos quieta, reposadamente en piedad. O sea, para que se conozca su palabra y honestidad. Yo creo que nosotros no hemos entendido que cuando el Espíritu Santo nos está diciendo que nos exhorta a hacer esto, a cubrir, lo que nos está diciendo es, yo respondo al clamor de mi pueblo. Y esa respuesta implica que podemos tener la certeza de que Dios puede poner en estos lugares hombres conformes a su corazón. Hombres que lleven las naciones a los pies de Cristo. Que en su carácter haya luz de Dios. Que si aún no lo tenían, resplandezca sobre ellos la luz de Cristo. Podamos estar cerca. Puedan existir Danieles. Puedan existir Esthers. Que estén al lado de los que gobiernan y puedan ser luz del Evangelio. Amados, no es poca cosa la invitación que el Señor nos está haciendo. Un clamor que gobierna es el clamor que Dios le ha dado al Hijo que cree. Cree en el principio de autoridad, cree en la autoridad delegada y cree en la influencia de la autoridad. Es tiempo, es ahora. Nuestra nación nos necesita al pueblo de Dios, como hablábamos el domingo. No Dios no nos necesita.
pero vemos nuestra nación y decimos, nuestra nación necesita a Dios. Nosotros necesitamos al Señor. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a hacer los locos. Y el viernes, no, es que estamos muy cansados de final de semana. Ese clamor que Tay se inventó, Tay no podía coger los 5:30, también se peliculó mal. Clamemos al amanecer. Porque el Señor meta su mano con misericordia y que nos permita tener gobernantes que a la final gobiernen para la paz, gobiernen para la piedad, el temor de Dios, gobiernen con honestidad. Ahí está. Ay, Lore, eso suena tan bonito, eso suena como, ay, orar por el hambre, que se acabe el hambre del mundo, respete. Eso está en la Biblia. Y si Dios dice que oremos por eso, es porque Él responde. Amén. Ese clamor. El sábado, yo le invito a que venga, si no puede estar las 2 horas, venga, esté media hora, 1 hora, esté lo que pueda, pero venga. El destino de esta nación requiere de un pueblo de Dios que asuma su rol. Señor, danos sabiduría, pidámosle al Señor sabiduría, el pueblo tiene que saber cómo elegir. Usted puede creer, y se lo digo porque me consta, que hay hijos de Dios, creyentes verdaderos, que yo sé que aman a Dios, y en su ignorancia, en una y en varias ocasiones, le han dado su voto a ateos. A ateos consagrados. Lo he visto. Muchos cercanos a mí incluso. Que nos perdone el Señor. Que nos perdone. Tenemos que reaccionar como pueblo de Dios. Pedirles sabiduría para dar nuestro voto. Porque lo que se mueva en autoridad sobre esta nación, los primeros afectados, para bien o para mal, seremos nosotros. ¿Me está oyendo? Estamos entrando en los últimos tiempos. La persecución es segura, pero todavía hay tiempo para trabajar, para hacer. Alguien me decía, ya eso se viene, aquí en Sudamérica se va a demorar un poco más, en Sudamérica, pero ya estoy en estos países y me nombraba, ya esto está. Y digo, Señor, demora lo que podamos aquí expandir tu evangelio, ser sabios, movernos. Pero depende de que asumamos nuestro rol. ¿Quieres asumir el rol? Amén. Vas a levantar un clamor que gobierna desde las alturas, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy terminamos nuestra parte 1, que es, por decirlo de alguna forma, teórica. Pero nuestra parte 2 y 3 es práctica. Vamos a dedicar esos tiempos a clamar por el gobierno de Dios sobre esta nación. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por amarnos tanto. Tú has amado tanto a Colombia, Señor, tú has dado tanta palabra, tanta promesa, tanta misericordia extendida, que aun cuando hemos sido rodeados, Señor, una y otra vez a través de las décadas de todos los tiempos, para destrucción, para hambruna, tú has levantado vallado alrededor de esta tierra. Señor, nosotros confesamos que este momento no es diferente. Te suplicamos, Señor, que tú rodees esta nación con tu fortaleza. En el poderoso nombre de Cristo, que ninguna arma forjada que ha venido durante años, durante décadas, creyendo que ha llegado el momento de ver su éxito, tenga prosperidad. Señor, nosotros en el poderoso nombre de Cristo declaramos todas esas armas forjadas fracasadas y todas esas lenguas que se levantaron en contra de esta nación, en contra de la libertad en Cristo de esta nación, son reprendidas en el poderoso nombre de Jesús, son condenadas. Condenadas. Y declaramos, Señor, que la salvación de Colombia, la salvación viene de ti. Viene de ti. Tú eres
el que nos rescata. Tú eres el que nos guarda, Señor, de todo plan malévolo, maquinaciones, manipulaciones. Tú guardas a Colombia de caer. Señor, tú nos guardas. Tú tienes palabras, Señor, de avivamiento, de ser luz a las naciones. Y nosotros confesamos que aquí hay un pueblo que te ama. Y que tú extiendes tu misericordia sobre esta nación por causa de los que te aman. Y le libras de todo lazo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Dime, escríbeme. ¿Vas a venir? Lo vamos a hacer también por Zoom. ¿Te vas a conectar? Los que están por fuera de Bogotá, ¿no? Los que están en Bogotá tienen que venir y sus alrededores. Tienen que venir. Dios me los bendiga a todos. Espero que díganos cómo estuvo el sonido, por favor. Díganos cómo estuvo la imagen. Estamos trabajando fuertemente en ello. Y esperamos que asimismo el domingo todo nos fluya y sigamos en este crecer como casa de Dios, dentro de su propósito, asumiendo nuestro rol. Dios los bendiga.